Hoy tenemos el último tema del módulo 2. Este es el último tema del módulo 2. Que vamos por la mitad del curso de apologética. Después vendrán otras cosas. ¿Ustedes quieren ser centinelas? ¿Quieren serlo? O nada más se van a quedar con lo que aprendieron y lo van a guardar en su corazón y ya. Un centinela sale en salida. Centinela. Bueno, en las manos de Dios pongamos eso. Hoy el tema es la sucesión apostólica, la transmisión del Espíritu Santo, la sucesión apostólica, la transmisión del Espíritu Santo y la imposición de las manos. Y la imposición de las manos. ¿Son bíblicas? ¿Son bíblicas? Esa es la pregunta. ¿Son bíblicas? Si lograron copiar el título pequeño del tema, la sucesión apostólica, la transmisión del Espíritu Santo, la imposición de las manos, ¿son bíblicas? Pues esto no, son bíblicas hasta ahí. Yo sigo hablando. ¿O será que es un símbolo? No, eso es un símbolo. Eso no transfiere nada de Espíritu Santo ni de autoridad, porque es algo simbólico que sirve para misionar, para enviar a alguien a misionar. Es lo que dicen algunos. Pero en la iglesia de Jesucristo nos enseña que la imposición de las manos se hace para transferir el Espíritu Santo en uno de los casos. Se hace para nombrar autoridad y sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y con la imposición de las manos se ordena un sacerdote. En esta iglesia no es que venimos y decimos yo me autonombro apóstol. Yo me nombro apóstol por mi cuenta. Eso es su problema. Pero la Biblia dice otra cosa. Ya veremos descubriendo. Yo me autonombro pastor. No. En la iglesia católica no es así. No hay autoridad sino la Biblia. Tampoco es así. Lo vamos a demostrar hoy con la Biblia. Atención. Entonces, ese es el nombre del tema. La sucesión apostólica, la transmisión del Espíritu Santo y la imposición de las manos, ¿son bíblicas? Ese es el tema de hoy. Espero que hoy podamos entonces aprender mucho sobre este tema interesante y que después nosotros podamos llevarlo a los demás. Fíjense que viene del tema de los sacerdotes, ¿no? De la semana pasada. Hablamos de sacerdocio y ahora estamos hablando de la sucesión apostólica. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles hoy en día? ¿Quién? ¿Me escucho? Los obispos. Los obispos, está bien. Entonces, en la iglesia católica nadie se autonombra obispo, o sacerdote, o diácono. No, ¿verdad?
así no es. En otra parte sí, pues, pero allá ellos con eso. Entonces vamos a ver si descubrimos algo allí en la Biblia, que no es un símbolo, que no es nada más para mencionar a alguien allí, y no se transfiere autoridad ni nada de eso, porque la autoridad está en la Biblia. Entonces, hermanos, primera cita, Marcos 3:13. Marcos 3:13. Lo primero que hace Jesús, Marcos 3:13. Cuando lo tenga me dicen. Jesús sube a la montaña, sube al monte para llamar a unas personas. Y ahí va a comenzar su comunidad. Esa es la comunidad que Jesús quiso que comenzara allí, pues que los nombres que se van a escuchar aquí fueron lo que el Señor quiso que estuvieran con Él desde el principio. Vamos a escuchar qué nos dice Marcos 3:13. Dale. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. ¿Llamó a quién? A los que Él quiso. A los que Él quiso. Entre ellos habían hombres y mujeres. No, ¿verdad? ¿Llamó a cuántos? ¿A quiénes, perdón? A varones. No llamó a mujeres. Llamó a varones. Por eso es que son varones los sacerdotes, los obispos. Porque Jesús llamó a lo que Él quiso. Y nosotros obedecemos, ¿entiendes? Llamó a lo que Él quiso. Ajá. Y se reunieron con Él. Se reunieron con Él. Así instituyó a los 12. Ajá. A los que llamó también apóstoles. Los 12 a quien llamó también apóstoles. Apóstoles. Los llamó apóstoles. ¿Y para qué? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Para que estuvieran con Él, esos 12 estuvieran con Él para predicar el Evangelio. Fueron enviados para predicar el Evangelio y para expulsar demonios. ¿Está claro? Apóstol, enviado. Apóstol es un enviado. Es un enviado. Para eso los envió. Y vamos, aquí está la lista de los 12. Y vamos a ver y a escuchar quién es el primero de los apóstoles. El primero. Dale. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. De esos 12, ¿por qué nombró primero a Pedro y no a cualquier otro? Lo hemos visto aquí. No tengan pena ni miedo de decirlo. ¿Por qué? Porque era el líder, pues. El primero.
Ahí está la primacía de Pedro. Y en todas las listas de los evangelios, siempre que van a nombrar a los 12, el primero que nombran es a Pedro. Primacía de Pedro. ¿Estamos claros ahorita? Ese es el principio, lo que quiso Cristo. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Sucede que pasó el tiempo, muere Jesús, resucita Jesús, asciende al cielo, se va y quedan los apóstoles en espera del Espíritu Santo, Pentecostés. Y resulta que están reunidos en el cenáculo, están todos reunidos, hombres, mujeres, varias mujeres allí, entre ellas María. Por eso que yo digo, la iglesia de Cristo tiene que tener a María. Si no tiene a María, está mal, porque la iglesia nació en Pentecostés, donde estaba María. Y en Hechos 1:12 dicen que María se hacen la diferencia con sus hermanas y algunas mujeres, y la madre del Señor. No la metieron en el mismo saco con las demás mujeres. O sea, María, la madre del Señor, fuera de esas mujeres. Entonces María sí era importante, porque era la madre de Jesús, no es cualquier mujer, no es un recipiente, eso no está bien. Entonces, bueno, están ahí reunidos, hay como 120 personas, 123, algo así, reunidos allí, y Pedro se va a parar, toma la palabra y va a decir algo a esas personas que están allí. Vamos a ver quién es el que le dice a Pedro, o si hay uno que le dice, ¿quién te dio autoridad a ti para que tú estés mandándonos aquí? O tú estés diciendo algo, dando instrucciones. ¿Quién te dio autoridad a ti? Vamos a decir, a algunos se para y le dice, no señor, así no es Pedro. Tenemos que decirlo entre todos, reunirnos todos. Vamos a ver. Antes de seguir, ¿alguno de ustedes sabe cuál fue la primera sucesión apostólica? ¿Y cómo fue? Recuérdense que la iglesia primitiva estaba comenzando y la palabra de Cristo a Jesús le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. La iglesia va a ir edificándose, va a ir moldeándose, buscando forma en el tiempo, pero de alguna manera tiene que empezar. ¿Cuál es la primera sucesión apostólica? Murió Judas, quedan 11, hace falta uno para los 12 otra vez. Escuchemos, importante, dale. Hechos 1:15 al 17. 1:15. Hay que prenderlo. ¿Prendido? Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Hechos 1:15. Hechos 1:15. ¿No la dije? Perdón. Hechos 1:15. Allí, en el cenáculo. Dale. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Ahí. Hasta el momento
Pedro está hablando y ustedes han escuchado a alguien decirle: Pedro, cállate. Pedro, ¿quién te dio a ti que hablara? Pedro, tú no tienes derecho a hablar. Pedro, eso es entre todos nosotros. Porque Pedro, Cristo lo nombró el líder de la iglesia. Le dio la autoridad. Por eso todo el mundo está en silencio escuchando a Pedro. Ahora, del versículo que acabamos de leer, ahí mismo en el capítulo 1, vamos a brincar al versículo 21. Y en este 21, del mismo capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver aquí cuáles eran las características que tenía que tener el nuevo apóstol para formar parte de los 12. ¿Cuáles eran las características que tenía que tener el nuevo apóstol para formar parte de los 12? Pedro sigue hablando. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Tenía que estar desde que Jesús fue bautizado por Juan. Ese que tenían que elegir tenía que haber estado con ellos desde el bautismo de Juan hasta el día que subió Jesús al cielo. Si no, no, porque ese es testigo de todo lo que pasó, de todo lo que vieron y escucharon. Ahí presentan a 2 personajes, pero vamos a ver. Son 2, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Presentaron a 2, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo. José llamado Barsabás, por nombre Justo. O sea, tenía 2 nombres y era justo, un título pues. Tenía como un título, alguien como preparado, ¿no? Pero vamos a ver qué dicen del que viene. A ver qué dice. Y a Matías, entonces oraron así. O sea que Matías, Barsabás, que tiene título, nombres, pero Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los 2 has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Entonces oraron así, le piden al Señor, lo ponen en manos de Dios, abandonan la elección de entre esos 2 en las manos de Dios para que Dios decida cuál de los 2 es el sucesor de Judas. Dale. Echaron a suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. ¿A quién le tocó? ¿Por qué no a Barsabás? ¿Cómo se llama? José Barsabás. Dios es un misterio. A veces escoge a las personas que menos son intelectuales, preparados. A veces escoge personas que tienen poca preparación y Él mismo los prepara, los capacita. Por eso que a veces no podemos juzgar a la persona, no, ese no tiene título. No juzguemos así, porque Dios capacita al que menos sabe, poco a poco lo va capacitando y después lo lanza. Ellos tuvieron confianza y abandonaron en la oración a estos 2 hermanos. ¿Y quién salió?
Matías. Entonces, ¿quién es el primer sucesor de los apóstoles? ¿O cuál fue la primera sucesión de los apóstoles? ¿Quién? Matías. Es el primero. ¿Usted escuchó allí que le impusieron las manos? No. Pero la iglesia empezó de alguna manera, tenía que empezar, y de alguna manera tenía que coger a un sucesor. Y así se hizo en ese momento. La iglesia no se quedó allí, la iglesia siguió, vino Pentecostés y siguió la iglesia. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien. Busquemos ahora a Hechos 6:1. Aquí vamos a escudriñar esta cita bíblica. Hechos 6:1. Estamos en Hechos y nos vamos a quedar en Hechos un ratico. Hechos 6:1. Hechos quiere decir los hechos de los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles. Cuando ya lo tienen, está cerca, está en el mismo. Aquí se presenta una dificultad, un problema entre dos, ramas judías. Vamos a ir escuchando. Aquí vamos a ver si es verdad que la imposición de las manos existe o no, si es bíblica o no, si es para transmitir autoridad o no, para decir que vamos a elegir a otra autoridad. ¿Cuáles son esa autoridad que se elige en este momento que no existía? Vamos a ver cuál es el problema que había. Vamos a ver. 6:1. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenitas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. ¿En el servicio de qué? En el servicio diario. En el servicio diario. Había un grupo que llamaban helenistas y otros hebreos. ¿Quién son los helenistas? Los que se fueron a la diáspora en el antiguo, años atrás, y no volvieron a Israel. Se quedaron en los países griegos. Adaptaron la lengua griega. Eran judíos, sí, eran judíos. Pero se quedaron en los países griegos, adoptaron la lengua griega, adoptaron la cultura de los griegos, pero eran judíos y tenían su sinagoga. Pero se adaptaron a esta cultura. Esos eran los judíos, pero helenistas. Entonces, había un problema con ellos y con los que son hebreos, judíos, pero hebreos de Israel como tal, que se quedaron, volvieron a Israel y se quedaron allí. ¿Cuál era el problema? Que en el servicio de las mesas descuidaban, que era la distribución de los alimentos a las viudas de estos judíos helenistas, le descuidaban a sus viudas y se presenta un conflicto entre los dos. Vamos a ver cómo los apóstoles tratan de solucionar este conflicto. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. ¿Me vas a repetir eso? Oído. A ver si lo traemos a nuestra época. A ver qué dicen los apóstoles. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y le dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. No es correcto que nosotros
descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo del servicio de limpiar el templo. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por dedicarnos al servicio del canto. Puro cantar, puro cantar. No es correcto que descuidemos la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de la casa, de barrer, de limpiar la casa. Marta, barrer la casa, preocupado. O venimos al templo puro dinámicas. No es correcto descuidar la palabra de Dios por cualquier servicio. Sí, sirve, pero lee la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere decir el mensaje aquí. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Ve cómo la Biblia nos habla, el Señor nos está hablando ahorita, no soy yo, es Cristo quien está hablando a tu corazón. Y va a depender de ti si le abres el corazón y eres dócil y le haces caso. No es correcto. Y más adelante dice otra cosa más fuerte, ¿no? Dale. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Van a elegir entonces, para solucionar el problema, a 7 hombres de cualquier fama, de buena fama y llenos del Espíritu Santo, no a cualquiera, no a cualquiera. Y tienen que elegirlo. ¿Quiénes son estos 7 varones que están aquí? Mientras ¿Quiénes son estos 7 varones que están aquí? Antes de seguir leyendo. No el nombre de cada uno. ¿Qué representan? ¿Ah? ¿Cómo? Ajá. Los primeros 7 diáconos. Estos son los primeros 7 diáconos que nombra la iglesia, que los apóstoles hacen algo con ellos, los eligen. Entre ellos estaba Esteban, el que fue apedreado, murió apedreado, primer mártir de la iglesia, proto-mártir, es eso, proto-mártir. ¿Está claro? Son 7. Vamos a ver si esos 7 se nombraron solos, o alguien los nombró, puede ser. Sigamos a ver. Lleno de espíritu y de sabiduría, les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Ahí. ¿Cómo debemos dedicarnos nosotros de lleno qué? Al ministerio de la oración, a la oración y al ministerio de la palabra. Nos vamos a dedicar nosotros de vez en cuando, una vez a la semana. O cuando yo me acuerde. No, de lleno, dice, de lleno debemos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso lo debemos hacer nosotros. Dale. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Nicolás, que era un prosélito. Un prosélito en aquel tiempo era un converso de Antioquía. Se convierte de pagano a judío. Prosélito, converso. Y después de judío se convierte a cristiano. Fíjense lo que es eso. Dale. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. No puede ser.
¿Qué dice la Biblia ahí? Lo presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Los apóstoles se pusieron en oración y le impusieron las manos y fueron nombrados diáconos. Ellos, los 7, se autonombraron diáconos o la iglesia los nombró diáconos. Entonces yo no puedo decir, yo me autonombro apóstol, me autonombro obispo o me autonombro diácono. No, así no es. Es con la imposición de las manos. Y si usted hay una ceremonia de diácono, usted ve que se le imponen las manos. ¿Estamos claros? Entonces aquí vemos ya, aparece ya la primera sucesión en la segunda cita apostólica, y aparece ya la imposición de las manos para nombrar unos diáconos. ¿Sigamos bien? ¿Entendiendo? Bien. Capítulo, vamos con el mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, voy en eso, capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 14, verso 14. Me avisa cuando lo tenga. Hechos 8, 14. ¿Lo tienen? Dale. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Va Pedro y Juan ante estos samaritanos que aceptaron la fe, aceptaron a Jesús. Ellos van allá. Sigue. Ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús y no habían recibido el Espíritu Santo. Y escuchen lo que hacen. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Vamos a pararnos aquí. ¿Qué sacramentos hay aquí? Esta gente de aquí de la derecha está pila. Esa es la confirmación. En un principio, en la iglesia primitiva, se le llamaba no confirmación, sino imposición de mano, porque a través de la imposición de las manos se transmitía el Espíritu Santo. ¿Ve que sí es verdad? Que sí se transmite, se transfiere el Espíritu Santo, aunque los demás lo nieguen, no tenemos que hacer con los demás. Eso es la realidad y hay citas bíblicas en donde lo dice. Entonces aquí está el sacramento de la confirmación. Habían sido bautizados, pero en ese entonces, en ese tiempo, los sacramentos de iniciación eran bautismo y confirmación. En un principio, bautismo y confirmación. Y cuando no se hacía así, vamos a ver este caso que viene ahorita, se encuentran a algunos que habían sido bautizados de otra manera y los confirman allí, son bautizados y confirmados en un solo instante, en un solo momento. Así que vean que aquí hay como un poder, una transmisión del Espíritu Santo por medio de los apóstoles en la imposición de las manos. Eso está en la Biblia, hermanos. Eso está en la Iglesia Católica. Eso no está en todas partes, no señor, en la Iglesia Católica. Sigue. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu. ¿Quién era? Dale. Ya. ¿Quién era Simón? Simón el mago, no Simón Pedro.
Simón el mago era alguien que hacía magia, que andaba por ahí engañando a la gente. Y cuando se da cuenta que por medio de la imposición de las manos se transfiere el Espíritu Santo, listo, dijo él, estoy hecho, yo quiero ese poder, porque yo voy a hacer lo mismo. Y quiso comprar ese poder. Dale. Les ofreció dinero y diciendo, denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Ve, él está pidiendo, le ofreció dinero a Pedro y a Juan, y que le dieran el poder para él hacer lo mismo. La respuesta de Pedro es fea, dura. Dale. Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá lo haga. Ahí. Las intenciones de Simón no eran sanas, no eran buenas, era para hacer magia, porque era lo que hacía él. Entonces fue regañado, le llamaron la atención Pedro y los apóstoles. Entonces, en esta cita, hubo transmisión del Espíritu Santo con la imposición de las manos, que es la confirmación, ¿sí o no? Listo. Si alguien viene y me dice que eso es mentira, que eso es un símbolo, que diga lo que quiera. Pero ahí está. Y si no lo cree, eso es su problema. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios y la iglesia. ¿Está claro? Ve la segunda prueba que estamos viendo aquí. Esa es la segunda prueba. Vamos con otra cita. Hechos 19.1. Hechos 19.1. Hechos 19.1. Hechos 19.1. Pablo presente aquí. Pablo presente. Se encuentra a unos discípulos en el camino y les dice algo. Vamos a ver qué le dice Pablo a estos discípulos y qué contestan ellos. Dale. Hechos 19.1. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Efeso atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó. Había unos discípulos y le pregunta, oído, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Eso era en el bautismo. Se abrazaba la fe en el bautismo. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Y en la respuesta, les contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. ¿qué es eso, el Espíritu Santo? No hemos oído nada de eso. Posiblemente, muchachos, le dije muchacho, posiblemente, hermanos, estos eran discípulos de Juan el Bautista, quien bautizaba ¿cómo? Con agua, para conversión, no para el perdón de los pecados, para un cambio de vida. Posiblemente esos discípulos eran discípulos de Juan, que habían sido solamente bautizados con agua, más nada. Y ese no es el verdadero bautismo. Aquí Pablo va a decir otra cosa. Le contestaron. Sigue, no importa. Ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo le replicó. Entonces, ¿qué bautismo has recibido? ¿Qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, ya lo aclaramos aquí ahorita. Habían sido bautizados con el bautismo de Juan, no el de Jesús, que es con fuego
y Espíritu Santo. El de Jesús es con fuego y Espíritu Santo, más profundo. Sigue. Entonces Pablo le explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús. Escuchen. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Al momento del bautismo, recibieron y le impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Aquí hubo bautismo en el nombre de Jesús, o sea, con la autoridad que Cristo mandó. No es que yo te bautizo en el nombre de Jesús solamente, sino con la autoridad de Cristo. Eso es en el nombre, no es con el nombre. No es con el nombre, sería utilizando el nombre de Jesús. Como decir, voy a utilizar el nombre del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Espíritu Santo. No, ese bautismo no es válido. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Es como Jesús dijo en Mateo 28, 19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Posiblemente, si así fue que bautizaban en el nombre de Jesús, en su mente y su intención era con la fórmula trinitaria. Eso es válido. Quizá la iglesia empezó así, pero después fue cambiando como Jesús lo mandó. Y si la iglesia empezó así y la misma iglesia cambió, ¿eso es válido o no es válido? Claro que es válido, porque nadie más está cambiando. Primero, no existía ninguna otra religión. Habían algunas herejías por allí, pero no, solamente la iglesia misma cambió el método. Y es válido. Y le impusieron las manos y quedaron confirmados, porque la imposición de las manos y bajar el Espíritu Santo era la confirmación. O sea, los dos sacramentos en el mismo momento. Sacramentos de iniciación en el tiempo de los apóstoles. Eso era así. ¿Te quedó claro? Entonces vemos otra cita, cuando imponen las manos se transfiere el Espíritu Santo. Cuando el obispo está en una confirmación, aquí se transfiere el Espíritu Santo a los confirmados. Eso sucede en las confirmaciones. Vamos hasta el momento bien. Otra cita. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 1. Hechos 13, 1. Hechos 13, 1. ¿Lo tienen? Muy bien. Vamos a ver a quién le imponen las manos aquí. No, aquí no. ¿A quiénes le imponen las manos aquí? No, eso es algo simbólico. Eso no existe. La autoridad solamente es la Biblia. Si la misma Biblia dice cómo es. Si la autoridad es la Biblia misma me está diciendo cómo se hace. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros. Habían profetas y maestros en la iglesia que estaba en Antioquía. Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, que se había criado con Herodes y Saulo. Y Saulo era otro. ¿Quién es Saulo? Vamos, pues, Pablo. Dale. Un día, mientras celebraban el culto del Señor. Un día que celebraban el culto del Señor, ¿a qué culto se refiere? ¿Cuál era el culto?
La Eucaristía. Era el culto que celebraban. Un día, cuando celebraban la Eucaristía, el culto del Señor, algo pasó. Y ayunaban. El Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Una intervención del Espíritu Santo. Dale. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Ayunaron, hicieron oraciones y le impusieron las manos. Pablo se fue porque él le dio la gana, hice solo. Yo me autonombro apóstol. No. Una autoridad de la iglesia de Cristo le impuso las manos a Pablo y a Bernabé y los enviaron porque el Espíritu Santo les dijo que lo enviaran. Entonces Pablo recibió la imposición de las manos. ¿Cómo sé yo que Pablo pasó a ser apóstol de ese momento en adelante? En Hechos 14:4. En Hechos 14:4. Hechos 14:4. Ahí simplemente me dicen que le impusieron las manos y fueron enviados. Y nosotros sabemos que un apóstol es el que es enviado. Pero ahí no dice apóstol, pues. Pero vamos a ver si más adelante en Hechos 14:4 lo vieron. Sí. 14:4, ¿qué dice allí? Dale. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ya. Está hablando de los apóstoles. ¿Quiénes eran estos apóstoles que estaban allí? Está el capítulo 14, ¿no? Y acabamos de ver, bueno, tan rápido aquí. Y en el capítulo 13 acabamos de oír que a Pablo y a Bernabé le impusieron las manos. ¿Cómo sé yo que son apóstoles? Porque acaban de decir apóstoles allí. ¿Y cómo sé yo que son ellos? Porque el verso 11 me va a hablar de los dos. 14:11. 14:11. Dale. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Dale, sí. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Ahí. Pablo y Bernabé, que un capítulo anterior le habían impuesto las manos, le impusieron las manos y fueron enviados. Y ahora dice que son apóstoles. ¿Por qué? Porque le impusieron las manos. ¿Hubo sucesión apostólica, sí o no? Sí. Listo. Yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios allí. La hubo. Aunque Pablo y Bernabé no estuvieron con Cristo, no forman parte de los 12. Los 12 impusieron las manos a algunos y fueron saliendo otros apóstoles. Así fue surgiendo y creciendo la iglesia. ¿Está claro aquí? ¿Cómo vamos hasta el momento? Entendiendo, ¿verdad? Espero estar explicándome con palabras sencillas. Vamos, Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Primera de Corintios 4, 6. Hasta el momento hay testimonio en la palabra de Dios de que se imponían las manos para dar autoridad, ¿cierto? Para transmitir el Espíritu Santo
y para que haya una sucesión apostólica. Lo hemos visto hasta los momentos. Es innegable que está en la palabra de Dios. Aquí vamos a ver, puede ser que aparezcan otros apóstoles y nosotros no sabíamos. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 4:6. Dale. Con estas comparaciones, hermanos, me refería a Apolo y a mí. Aprendan a no valerse de uno a costa del otro para engreírse. Ahí. Dice la palabra de Dios y aparece Pablo y Apolo. Este personaje es nuevo, ¿cierto? No lo hemos escuchado hasta el momento. Pero ¿quién es ese? Sabemos que Pablo es apóstol, ¿no? Pero no sabemos quién es Apolo. No lo sabemos todavía. Verso 9. Porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha colocado en el último lugar, como condenados a muerte. Ahí. Entonces, cuando Pablo dice que a nosotros Dios, a nosotros los apóstoles, ¿quién está dando en singular o en plural? ¿Quién es el otro apóstol entonces que está con Pablo? ¿Ah? Apolo. Pregunto, ¿dónde está en la Biblia que a Apolo le impusieron la mano para que sea apóstol? ¿Quién me responde eso? ¿Dónde está en la Biblia que a Apolo le impusieran las manos para que sea apóstol? Señores, en ninguna parte. Porque no todo está en la Biblia, no todo está escrito. Hubo un momento que a Apolo le impusieron la mano y lo enviaron, pero ese momento no está escrito. Pero sí está escrito el de Pablo y Bernabé cuando le impusieron las manos. ¿Quién nos da a entender esto? Que ese señor, Apolo, también le sucedió lo mismo. En algún momento le impusieron las manos y pasó a ser apóstol, aunque en la Biblia no esté. Aunque en la Biblia no esté. Porque no todo está en la Biblia. Y esta parte de no todo está en la Biblia lo vamos a ver en lo último, ahorita en este tema, pues, en lo último. Y ya ustedes lo saben, pero si no lo han estudiado se les olvidó. Está claro entonces aquí, un apóstol más, un nombre más, que no se sabe dónde le pusieron las manos, pero que es apóstol porque lo dice la palabra de Dios. ¿Está claro? Romanos 16:7. Romanos 16:7. Romanos 16:7. Vamos a ver quién más aparece aquí. ¿Quién más aparece aquí? ¿Lo tienen? Romanos, antes de Corintios, después de Hechos de los Apóstoles. ¿Ya lo tienen? Dale. Saluden a Andrónico. Perdón, Pablo está preso. Vamos, en Roma, preso. Saluden a Andrónico y Junías, mis parientes y compañeros de cárcel. Son apóstoles muy conocidos y se entregaron a Cristo antes que yo. ¿Andrónico y quién? Y Junías. A mí me cuesta aprenderme todos los nombres, siempre me cuesta. Tengo que preguntar. Salúdenme a Andrónico y Unías. Unías. Son apóstoles muy reconocidos que se entregaron a Cristo antes que yo.
y se entregaron a Cristo antes que yo. O sea, que estos dos personajes eran apóstoles antes que Pablo fuera apóstol. Ahora, ¿dónde le impusieron las manos a Andrónico y a Unías? ¿Dónde está en la Biblia eso? Pregunto. No está. Pero en algún momento deben haberlo hecho, aunque no esté en la Biblia. ¿Sí está claro? Pero tenemos ya testimonio de que se le imponían las manos para ser apóstoles. Entonces hay dos más, Andrónico y Unías, aparte de Pablo. Y Apolo, que era otro. Estamos bien hasta el momento, ¿no? Vamos a buscar también ahora a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera de Timoteo, capítulo 5, 22. Me avisan cuando lo tengan. ¿Lo tienen? Recuérdense, la imposición de las manos no es para dar autoridad, no es para transferir el Espíritu Santo, para eso no es. Solamente un símbolo como para mandar en misión a alguien o para imponerle las manos a los enfermos, simple y llanamente. Pero en la Iglesia de Cristo no es así. Lo hemos demostrado. ¿Quién era Timoteo? ¿Quién era Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Discípulo de Pablo. Discípulo de Pablo. ¿Qué más era Timoteo? ¿Qué más era Timoteo? Aparte de ser discípulo de Pablo, un obispo. Timoteo era un obispo. Va a llegar un momento en la iglesia que ya no se van a nombrar apóstoles, sino obispos. Los obispos van a pasar a ser lo mismo que los apóstoles, pero se van a llamar obispos, sucesores de los apóstoles. Era un obispo. Entonces, nuestro obispo que tenemos actualmente, Jesús, ¿es sucesor de los apóstoles, sí o no? Sí es sucesor de los apóstoles. Muy bien. Vamos a ver si es verdad que no hay que imponerle las manos o hay que imponérselas a cualquiera. No, pon las manos, agarra que hay que tallar y pone las manos ahí. Agarra a cualquiera. Vamos a ver qué dice Pablo a Timoteo. Esto se llama una carta pastoral, de pastoreo, de vigilar, de cuidar, de dirigir, de dar instrucciones. Dale. No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Señores, cuando una persona, una autoridad en la iglesia, va a imponer las manos, tiene que saber a quién se la va a imponer. Porque si usted le impone las manos a alguien, a cualquiera, te puedes hacer cómplice de sus pecados, porque tú, sabiendo, si has hecho una investigación y has estudiado al candidato, si tú sabes que hay cosas que no están bien, no debes imponerle las manos a ese candidato, porque te puedes hacer cómplice de lo que él haga como obispo. Ve que no es fácil, hay que tener cuidado, hay que hacer un estudio. Sigue un momento, sigue otra vez ahí mismo. ¿Sigo leyendo? Sí, sigue leyendo. 5.22, adelante.
No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Consérvate sin mancha. Hay personas cuyos pecados son notorios antes de cualquier investigación. O sea, antes de investigar a alguien, hay personas que tú la puedes tener como elegida o te la pueden presentar, que tiene pecados o actitudes que no son y son notorias sin hacer ninguna investigación. Entonces, por eso es que cuando los apóstoles le dijeron a los helenistas y a los hebreos, búsquense 7 hombres de buena fama, no a cualquiera, de buena fama. Hechos 6:1, que lo vimos hace rato, de buena fama y lleno del Espíritu Santo, que la gente sepa quién es, cómo se comporta. Igual al laico, cuando lo van a nombrar ministro, hay que tener cuidado y nombramos el ministro de la Sagrada Comunión, porque va a llevar a Cristo, tiene que dar testimonio de Cristo, buen comportamiento, no cualquiera. ¿Sí está claro? Entonces, si Pablo le dice a Timoteo que no imponga las manos a cualquiera, es porque Pablo ya tenía autoridad para imponer las manos. Era un obispo, autoridad apostólica. Ahora pregunto, ¿quién le impuso las manos a Timoteo en la Biblia? ¿Quién le impuso las manos a Timoteo en la Biblia? Pablo. ¿Dónde dice eso? Más o menos tú lo deduces así. Porque era discípulo. Deducimos porque era discípulo. Ok, tienes razón, pero así hay que demostrarlo con Biblia, ¿no? Aquí en la Biblia. Primera de Timoteo. Segunda. No, ya leímos segunda, perdón. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Vamos a ver si es verdad lo que dice el hermano ya, de que Pablo le impuso las manos a Timoteo. Si es así, hay sucesión apostólica, autoridad tiene Timoteo porque Pablo le impuso la mano. Se la da la autoridad la iglesia, porque todos son autoridad, digamos los obispos, los apóstoles, la autoridad le da autoridad a otros, sucesión apostólica. Vamos a escuchar. Dale. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. ¿Qué debe reavivar el don Timoteo? El don de Dios que recibiste. El don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Entonces, ¿cómo van a decir que no existe la imposición de las manos si Pablo le impuso las manos a Timoteo? Eso es un símbolo. No, está transfiriendo autoridad. Y por eso Pablo le da instrucciones de cómo actuar él en su zona, pues en la zona que está encargada de supervisar como obispo a Timoteo. ¿Ves? Entonces Pablo le impone las manos a Timoteo. Testimonio tenemos en la Biblia de la imposición de las manos para la sucesión apostólica, para dar autoridad, para transferir el Espíritu Santo. ¿O no? Qué rica es la doctrina de la Iglesia Católica. Y muchos se van.
y muchos se van. ¿Qué sigue? Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Señores, tengo pena y miedo, timidez de hablar, de ir a evangelizar. Dios no nos dio un espíritu de timidez. Así que hay que perder la timidez y el miedo. Y eso se pierde orando y enfrentándolo. Si no, no lo vamos a vencer nunca. Y si pasa esto, y si me encuentro con unos hermanos separados, y si me encuentro con este o con un ateo, y easy, nunca salgo. Me quedo en easy, nunca salgo. Por estar con el easy, pasan los años, easy, y me quedé con el easy. ¿Ah? Y no hizo, no salió, nunca. No nos dio un espíritu de timidez. No tengamos miedo. Los católicos no deben tener miedo de salir. La gente en otras partes salen, o sea, de otras denominaciones, salen y le predican al católico, y nosotros estamos dejando que le prediquen al católico. Nosotros no predicamos al católico. Tiene que despertar al católico de adentro y salir del confort del templo, de su grupo, de su comodidad. Tiene que salir. Un centinela tiene que estar vigilante y tiene que salir, no quedarse adentro. Vigila adentro y vigila afuera, por supuesto. Pero tiene que vencer la timidez, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza y de buen juicio. Entonces, ¿está claro? Si usted siente miedo o pena o timidez o miedo, aparte de eso, tiene que orar. ¿Usted cree que yo no siento miedo? Se lo he dicho, yo siento miedo, siento nervios. Tengo que bajarme el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el jueves sobre todo aquí. Porque hay gente que sabe más que yo, el padre. Y entonces me pongo nervioso. Pero yo voy a decir, no, yo no voy a ir. Después que Dios me ha dado esa gracia, después que yo tengo esto, que me lo ha dado Dios, que me ha venido preparando desde hace años, poco a poco, porque yo he visto cómo lo ha hecho, cómo se ha manifestado el Señor. Entonces, mi deber es animarles al católico, a ustedes y a donde quiera que vamos los centinelas, animarles a que no tengan miedo. San Juan Pablo II decía, no tengan miedo, y lo repetía, no tengan miedo, no tengan miedo. Hay que salir, porque decía Monseñor Jesús de Zárate, en mi parroquia cuando fue, alguien le preguntó de los centinelas allá, que por qué la iglesia o por qué los hermanos llegan a una parte y la iglesia no está allí. Bueno, hermano, le decía el monseñor, le decía, porque ellos están donde nosotros no estamos. Ellos llegan a donde nosotros no vamos. Mucha gente se convierte en cristiano y vive una vida de familia, de cristiano, creyendo en lo que están haciendo. Están en el error, no totalmente, por supuesto, pero creen en esa fe y por esa fe se le hemos jugado todo en nuestra fe. Pero nosotros, si no salimos, mucha gente se va convirtiendo a otra cosa que no es de la Iglesia Católica. Entonces, nuestra responsabilidad es grande, hermanos, grande. Bueno, me salí un poco, no me salí, no. Estamos en el camino, porque ustedes al ir enviados van a ser enviados, van a predicar el Evangelio. Esto que han aprendido, que se han gozado, que cada vez quieren más y más,
que han aprendido y que se han sacrificado todas las semanas para venir para acá, para que después digamos, no, yo lo voy a esconder debajo del colchón y buenas noches. No, Señor, así no es, porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros del talento o de lo que sabemos, y si no lo hacemos, ay de mí, dice Pablo, si no predico el Evangelio. No es un susto, no es una amenaza, es la verdad. Es la verdad. Y como católicos confirmados debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Sin miedo. ¿Algo seguía ahí? ¿Qué más? No más nada, ¿verdad? De fortaleza y de buen juicio. Bien. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Tesalonicenses 1:1. Primera de Tesalonicenses 1:1. Por donde está Colosenses, Filemón. ¿Listo? 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 Primera de Tesalonicenses 1:1. Dale. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor. Ahí aparecen tres nombres. ¿Cuál de los tres son apóstoles? ¿Pablo y quién? Timoteo. ¿Cómo se llama el otro? Silvano. ¿Y Silvano? ¿Cómo sabemos que es apóstol o no es apóstol? ¿A dónde dice que es apóstol ahí? Ahí no dice nada. Tenemos que buscar y ver dónde dice que es apóstol. Capítulo 2, ahí mismo están. Capítulo 2, versículo 6. Son tres personas, de las cuales una es nueva y no sabemos quién es. No sabemos qué es, si hay alguna autoridad o no hay autoridad. Capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver. Tampoco buscamos que la gente nos rindiera honores, fueran ustedes u otros, a pesar de que como apóstoles de Cristo hubiéramos podido serles gravosos. Pablo dice que a pesar de que como apóstoles, o sea, que los tres que nombraron al principio en Primera de Tesalonicenses 1:1 son apóstoles, sabemos que Pablo sí, Timoteo sí, pero al Pablo decir nosotros los apóstoles o los apóstoles, Silvano también es apóstol. ¿Dónde le puso la mano a Silvano? No sabemos. Eso no está en la Biblia. Pero quiere decir entonces que no sucedió. No, sí sucedió, como lo hemos visto en otros casos que están fundamentados en la Biblia. Hoy lo hemos visto en otros casos. Entonces Silvano es otro apóstol. ¿Está claro? Bien. Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. Hebreo está por Timoteo. Por Timoteo está Hebreo. ¿Lo consiguieron? Vamos a ver aquí
si esto de la doctrina, o esto de la imposición de las manos, era importante, era básico en la iglesia primitiva, en la iglesia de la Biblia, en la iglesia de Jesucristo, o sea, en la iglesia cristiana católica. A ver si era básico, si era importante, si era una doctrina que se utilizaba o no, y qué otras tenían, qué otras tenían. Dale. Con todo, dejemos las primeras enseñanzas sobre Cristo y pasemos a cosas más avanzadas. No vamos a echar una vez más las bases, es decir, el arrepentimiento de las obras de muerte. De las obras de muerte. El arrepentimiento de las obras de muerte. Pecado mortal. Sigue. La fe en Dios. La fe en Dios. La fe en Dios, ¿no? En Dios. Sí, en Dios. La fe en Dios. La doctrina referente a los bautismos. La doctrina referente a los bautismos. Estaba allí también. La imposición de las manos. Señores, la imposición de las manos la usaba la iglesia primitiva. Era básico, era importante. Y fíjense que nombran la doctrina del bautismo y enseguida nombran la imposición de las manos, o sea, la confirmación. Eran los dos sacramentos de iniciación en ese entonces. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más había? La resurrección de los muertos y el juicio definitivo. La resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Entonces mi pregunta es, hoy aquí hemos demostrado que existe la sucesión apostólica, ¿sí o no? Sí. Hemos demostrado que existe la imposición de las manos para dar autoridad y transferir el Espíritu Santo, que es confirmación, ¿sí o no? Sí. Se daba autoridad y se nombraron diáconos imponiendo las manos, ¿sí o no? Sí. Es bíblico entonces la imposición de las manos, la transmisión del Espíritu Santo y la sucesión apostólica, ¿es bíblica, sí o no? Sí. Que nadie los engañe. Ahora, van a decir cosas, pueden decirnos cosas que no son y que dicen, hermano, si no está aquí, no es verdad. Esos nombres que están allí, que no vemos que no le impusieron las manos, pero están sus nombres como apóstoles, no hay testimonio del que le hayan puesto las manos. Alguien me puede decir, demuéstremelo con la Biblia. ¿Dónde está? Entonces lo agarran a uno así. Porque acuérdense, nosotros somos Biblia, tradición y magisterio. Pero otros por allí son solo Biblia. Porque la autoridad es la Biblia. ¿Y quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. ¿Y por qué ellos creen que es palabra de Dios? Porque la Iglesia Católica dijo que era palabra de Dios. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Y no hayan cómo responder cuando uno le dice quién hizo la Biblia, porque usted cree que es palabra de Dios. Te dan vuelta por todos lados, pero no saben, o no lo quieren decir. Entonces, si tiene que estar en la Biblia, yo tengo que decirle al hermano, me va a disculpar, pero no todo está en la Biblia. Porque también podemos encontrar católicos adentro que nos digan eso. Si no está en la Biblia, no es verdad. Entonces yo debo decirle, vamos a buscar, hermano, Juan 20:30. Juan 20:30, a ver si es verdad que todo tiene que estar en la Biblia. Porque puede ser que no todo esté en la Biblia. Juan 20:30. Juan 20:30. Cuando lo tenga me dicen.
¿Ya? ¿Por aquí? ¿Listo? Juan 20, 30. Dale. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. ¡Epa! Jesucristo hizo muchas otras señales milagrosas que no están escritas, Y esas señales que hizo Jesús, que no están escritas, son mentiras, porque no están en la Biblia. No, las hizo Jesús, porque no todo está en la Biblia. ¿Se dan cuenta? La autoridad que solo la Biblia, y solo la Biblia se cae. Ahora, lo que sí está en la Biblia, ¿para qué se escribió? Aquí nos va a decir Juan, ¿para qué? Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Las que están escritas en la Biblia fueron escritas para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, y para que leyendo y creyendo en ella seamos salvos, ¿no? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. Y tendremos, creyendo en ellas, tendremos vida eterna en Él. Vida eterna en Él. ¿Se dan cuenta? Juan 21, 25 ahora. En la otra página, Juan 21, 25. Juan 21, 25. O sea, las que se escribieron para que Pablo le impusiera las manos, para que se eligieran unos diáconos con la imposición de las manos, para que bajara el Espíritu Santo con la imposición de las manos, para que Timoteo le impusieran las manos, se escribieron para que creyéramos que eso es verdad y que esa es la iglesia de Cristo. ¿Está claro? Dale. Este es el mismo discípulo. No, Juan 21, 25. Juan 21, 25. El último versículo de Jesús libro. hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Hermanos, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas, que si se escribieran en el mundo no existiría lugar para tantos libros. Quiere decir que no todo está en la Biblia. Dos citas importantes para nosotros saberlas, utilizarlas con amor, cariño y respeto, y enseñarle a los hermanos que están en la ignorancia, católicos que no saben. Todo esto es para formar al católico que no sabe, y hay que formarlo porque si no lo van a formar de otra manera. Nosotros tenemos que formar a nuestra gente. ¿Está claro? Ahora, ¿será que tengo permiso yo para interpretar la Biblia por mi propia cuenta? ¿Por la palabra de Dios? Ajá, el magisterio. Pero ¿dónde dice que está prohibido? ¿Dónde dice que está prohibido? En el catecismo, ¿no? En la Biblia dice, ¿pero dónde? En la Biblia dice. ¿Dónde? ¿Quién me lo dice? Hermanos, se los di en el primer día. En el tema de la iglesia se los di. Una guarada. Eso me dice que no están estudiando. No están estudiando. Asumamos que no estamos estudiando. Lo que estamos hablando aquí es palabra de Dios, es algo serio. Y tenemos que ponerle pues a eso entusiasmo. Ustedes pueden. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20.
Segunda de Pedro 1:20. 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Cuando lo tengan me dicen. Cuando lo tengan me dicen, por favor. Segunda de Pedro 1:20. Vamos a ver si yo puedo interpretar la Biblia por mi propia cuenta, o sea, a mi manera. ¿Lo tienen? ¿Ya? Dale. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ajá, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, o sea, por mi cuenta. Así no es. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana. Ajá, porque no viene de iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo, o sea, inspirados por el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que han sido poseídos por el Espíritu Santo y fue el Espíritu Santo que escribió, no. Es inspiración. Ellos escriben en su libertad. Escriben de acuerdo a su cultura y de acuerdo a lo que sabían, pero guiados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15. Dale. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación. Como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente. En las cartas de Pablo dice Pedro que hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes y falta de fe interpretan torcidamente. ¿Por qué? Fíjense, ¿y qué pasa con eso? Para su propio daño. Para su propio daño. Por eso que yo no puedo interpretar la Biblia a mi manera. Debo de guiarme por el magisterio. Por el magisterio. Sigue. Así pues, queridos, estando ya advertidos, hermanos, están advertidos. Están advertidos. Hemos venido aquí 2 módulos de apologética y están advertidos. Tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Hay que tener cuidado para que esa gente que tiene el error no los aparte a ustedes del camino que llevan aprendido en la doctrina de la Iglesia Católica. En estos 2 módulos de apologética, que no es pelear con la gente, de apologética. ¿Ves? Están advertidos, hay que tener cuidado entonces. ¿Qué sorpresa me llevaría yo? Que un día me digan, mira compadre, fulanito de tal o fulanita de tal, la que hizo el curso de apologética o que hizo el curso de apologética, se metió allá ahora, digo yo, está metido por allá. ¡Wow! No estudió, no abrió su corazón, no oró. Entonces, están advertidos. Vuelvo a preguntar, según lo que hemos visto hoy, ¿existe la sucesión apostólica según la Biblia? Sí, creo. ¿Existe la transmisión del Espíritu Santo por la imposición de las manos según la Biblia?
y la autoridad que se le da a una persona como obispo o apóstol por la imposición de las manos, ¿sí o no? Sí. ¿Lo creen así o no? Qué bueno. Gloria a Dios, porque hemos terminado. Hemos terminado. Gloria a Dios. Decirles, tengo mucha esperanza aquí en esta parroquia, de que se funde Centinela en esta parroquia. Tengo mucha esperanza. El Señor, no digamos que lo necesita, el Señor quiere que ustedes hagan el trabajo que no están haciendo otros. Me he sentido feliz y contento viniendo todos los jueves aquí, y espero seguir viniendo los jueves en su oportunidad, cuando Dios disponga, porque abandonamos todo en la mano de Dios. ¿Les gustó por lo menos estos dos módulos, sí o no? Muy bueno, muy bueno. ¡Ay! ¿Quieren más? Hey. Gloria a Dios. ¡Qué alegría, hermano! ¡Qué alegría! Le damos gracias a este equipo maravilloso de centinelas que nos han acompañado durante todos estos meses, viniendo desde Valencia con dificultad, pero con una generosidad y una disposición muy grande para compartir con nosotros sus enseñanzas. Para nosotros en la parroquia es de fundamental importancia, porque la palabra de Dios lamentablemente no es la fortaleza de los cristianos católicos, por muchas razones históricas que no es el momento de detenerme en ellas, ¿sí? Sin embargo, nuestra parroquia, con este despertar misionero de ser una iglesia en salida y de un modo sinodal, nos ha llevado a los distintos sectores a constituir las pequeñas comunidades eclesiales, donde la palabra de Dios es fundamental, porque ella es la que nos congrega, es uno de los pilares de la mesa de la cual siempre hemos hablado. Y entonces el conocimiento de las Sagradas Escrituras para nosotros es fundamental. Y este apoyo que Pedro y su equipo de centinelas nos han hecho es invaluable, definitivamente. Y ustedes lo saben que es así. Por eso damos gracias a Dios por este taller que hemos podido realizar hasta este momento. Las pequeñas comunidades se nutren de la palabra de Dios y es necesario saber, sí, conocer sobre todo esos puntos que se prestan a confusión o a debate con los hermanos separados. Hay que estar preparados para eso, ¿de acuerdo? Y si no estuviésemos al tanto, también saber y esperar pues la enseñanza del sacerdote o del apoyo para no cometer errores. Entonces, agradecemos infinitamente a Pedro y a su equipo que nos han ayudado en esta primera y segunda etapa, módulo 1 y 2. Quedan faltando 2 más. Los que quieran el certificado deben hacer el pago, ¿sí?, para poder imprimir su propio certificado con su número de cédula. Ese certificado es bien importante, desde luego, porque ustedes se lo han ganado con su participación, con su, lo que decía Pedro, han venido consecuentemente los jueves, y eso de verdad que vale la pena mencionar y felicitar. Entonces, hay 2 opciones, ¿sí? Una, de entregar esos certificados de hoy en 15 días,
pensando si algunos todavía no disponen o no quieren el certificado, ¿verdad? Cada quien decide. Y habían dos propuestas. Uno, entregarlo en un jueves, ¿sí?, como lo hacemos, para poder escucharnos algún testimonio de todo lo que ha ocurrido, preparar esa entrega, o también en una misa dominical, que se haría entrega de los certificados. O sea, se ofrece la Santa Eucaristía y en un segundo momento se pasa al salón para hacer, digamos, un acto académico, entre comillas, ¿sí?, el acto protocolar, en el cual se tiene la misa, se presenta, se da gracias a Dios y en un segundo momento se va a recibir ese certificado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están las propuestas, ¿sí? O el jueves, con esta normalidad, lo hacemos, o el domingo, con la misa, y después de la misa entonces se haría el acto protocolar, ¿sí? Están las dos opciones y ustedes son los que van a escoger cuál les parece mejor, ¿sí? Opción 1 o opción 2. A ver, vuelvo a decir. La opción 1, atención, la opción 1 es jueves. Opción 1, jueves. Levanten la mano de opción 1, jueves. Ayúdenme a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 para jueves, 23 para jueves, 23 para jueves. Levanten la mano domingo, levanten la mano domingo. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya aquí hay 23. Bueno, entonces se va a hacer en domingo con la Santa Misa. Esa es la decisión. Sí. Es la decisión entonces en domingo. Bueno, ¿cuál domingo? No será este, sino el otro domingo, que es ¿cuánto? El último. 27, domingo 27. ¿Les parece bien domingo 27? Ok. 8 de la mañana, la Santa Misa. En acción de gracias. ¿Perdón? No importa, eso para nosotros no es nada. ¿Perdón? Son los sacramentos. Ay, madre. ¿Cómo? ¿Hacemos los sacramentos? Sí. Domingo 27, último domingo del mes de julio. ¿Y el domingo siguiente del mes de agosto es cuánto? 3 de agosto. ¿Lo hacemos el 3 de agosto? 3 de agosto. 3 de agosto. 3 de agosto, 8 de... Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños, bueno. Es el cumpleaños mío, bueno. Un motivo, que sea un motivo pues para brindar. Yo traigo corto para todo el mundo, no importa. Entonces, el 3 de agosto será la misa de acción de gracias por la feliz culminación del taller de apologética módulo 1 y 2. ¿De acuerdo? Módulo 1 y 2. Yo les propongo, bueno, que el equipo de los equipos misioneros se planifiquen entonces la cancha, ¿verdad?, para hacer entrega, el acto protocolar de la entrega de los certificados. Los que aún no han pasado por la oficina, que no han dejado su cédula, lo pueden hacer para prepararles su respectivo certificado, el cual se han hecho acreedores
por su participación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ellos lo saben ya, son dos. Por la oficina tienen que pasar. Vamos a darle gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios que nos ha llamado a cada uno de nosotros a formar parte de su cuerpo místico que es la Iglesia, y nos ha regalado su Santo Espíritu, el cual recibimos en el día de nuestro bautismo y fue ratificado con la imposición de manos en el día de nuestra confirmación. De manera que estamos dotados de esa fuerza divina para hacer el bien, para, como San Pablo, ir, porque fuimos llamados y enviados a llevar este evangelio a todas las pequeñas comunidades, de todas las parroquias, de todos los sectores y lugares. Le damos gracias a Dios por este equipo de centinelas que han sido el instrumento para un mejor conocimiento de las Sagradas Escrituras. Le damos gracias a Dios por esta nuestra parroquia, por los equipos misioneros, por las pequeñas comunidades que tienen sed de la palabra, sed de Cristo, y nosotros podamos ser ese instrumento elegido por Dios para llevar esta palabra. Para eso fuimos llamados. Señor Jesús, ilumina nuestros corazones con la luz de tu Santo Espíritu, para que seamos capaces de pensar de un modo recto y obrar conforme tu voluntad. Por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos cobijamos en el manto precioso de nuestra madrecita, la Virgen del Carmen, cuya fiesta celebramos ayer, que ella garantía de que todo aquel que se cubra con ese manto bendito siempre encontrará a su Hijo. A ella nos conduce María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañen siempre. Bueno, un aplauso nuevamente de gratitud. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.